Miller's Dream Interpreted, Part 2. Vamos a ver ahora el sueño de Guillermo Miller interpretado, la parte 2 de esta serie. Let's go a little closer now. Vamos a ver un poquito más de The cerca. casket. El cofre, Now remember, we talked about the casket. ahora Listen recordemos que anteriormente hablamos del cofre. The casket represents the great truths of the Bible related to the second advent of our Lord Jesus. El cofre representa las grandes verdades de la Biblia relacionadas a la segunda venida de Jesús. And then it says, goes on and says there, related to the second advent of our Lord Jesus Christ, which were given Brother Miller to publish to the world. Las cuales fueron dadas al hermano Guillermo Miller para que las publicase para el mundo. But let's do a little examining for a moment. Pero vamos a examinar esto un In poco. Miller's dream, a casket is made of ebony and pearls. En el sueño de Guillermo, el cofre estaba hecho de madera de ébano y de perlas. In the Bible, Ezekiel 27:15, En Ezequiel it 27:15 says, the men of Dedan nos were dice lo siguiente. merchantmen of the isles and merchandise of hand. It says, the merchandise of thine hand, they brought thee for a present. Listen, brought thee for a present horns of ivory and ebony. Nos dice, los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Now, Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Now, I'm going to let you know that this is something that we would be investigating as we were looking at this. Y quiero adelantarles que esto es algo que hemos venido investigando antes de poder darles ya la Because información. again, we wanted to put the law into testimony. Porque nuevamente queremos todo ponerlo a la ley y al testimonio. Now, in the interpretation, as interpretation has been given by James White. That we're Y going to la see. interpretación vamos a ver luego que nos la da el hermano Jaime White. But I wanted to also see the importance of why was the casket made of ebony. Pero quiero enfatizar la importancia de por qué el cofre estaba hecho de madera de ébano. And so this part is what we did some investigating. Entonces, esto es parte de lo que se ha podido ir investigando. So let's put it to law into Así testimony. que vamos a ponerlo a la ley del testimonio. Ebony in the Bible El ébano en la Biblia refers to a deep, rich black color itself. se refiere a algo que es de color negro, pero un negro oscuro. Es un color muy rico. And is the name of a significant American magazine. También es el nombre de una revista en Estados But Unidos. now, that's not the important part. Pero eso no es la parte importante. The important part is this, that La parte ebony importante es que el ébano is valued for hardness and es durability. valorado por su dureza y su durabilidad. What is ebony valued for? Entonces, ¿por qué se valora el ébano? Hardness Su dureza and y durability. su durabilidad. Hard, meaning difficult. Y esa palabra duro también se puede traducir a difícil. But what is hard for that which is hard for Y aquello mankind? que parece duro, difícil para el hombre, But what is hard for mankind, seemingly impossible, y que pareciera ser imposible, is not impossible with God and His Word. no es imposible para Dios y su palabra. In Jeremiah En 32:27, Jeremías 32:27, the Bible says, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. la Biblia dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Is there anything too hard for me?" ¿Hay algo que sea muy duro o muy difícil para mí? And Jeremiah answered God back. Y aquí Jeremías le I'm sorry, responde. God answered him back. God answered Jeremiah Perdón, Dios respondiéndole a Jeremías in verse 27. nos dice nuevamente en el But versículo in verse 17, 27, pero ahora en el 17, Jeremiah asked this question. Jeremías hace la siguiente pregunta. Ah, Lord God, behold, Oh Señor Jehová, he aquí thou hast made the heavens and the que earth tú hiciste el cielo y la tierra by thy great power and stretched out arm. con tu gran poder y con tu brazo extendido. And there is nothing Y no hay nada too que hard. sea muy duro, muy For thee. difícil para ti. So what is hardness connected with? Así que, ¿con qué tiene que ver la Things that dureza? are hard. Cosas That's the word que ebony. son I'm sorry. What is the word ebony connected with? Difíciles. Entonces, ¿con qué está conectado la palabra ébano? It means hardness, Algo duro,
But hardness is a symbol of that which is impossible for Y algo man, que es duro es algo que es imposible para el hombre. but it indicates what's impossible for man is not Y lo que es impossible with God. imposible o duro para el hombre no es difícil, ni duro, ni imposible para Dios. Let's go a little closer. Pero vamos a ver un poco In más. Proverbs 13:15, En Proverbios 13:15 listen carefully. Good understanding giveth favor, nos dice lo siguiente: mas el buen entendimiento da gracia, but the way of transgression mas el camino de los transgresores is hard. es duro. So hardness also reveals the issues of Así transgression. que la dureza, vamos a ver que también tiene que ver con la transgresión. Let's go a little bit more. Vamos a ver qué más. The Bible says here in Hebrews 5:10, Y en Hebreos 5:10 it says ebony, we know ebony means hard. ya right? vimos que ébano hace referencia a dureza. The Bible said it says the call of God, Y en Hebreos 5:10 nos menciona and it says here, Christ will be called of God as a high priest after the order of Melchizedek. fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Now Melquisedec. listen what hard is connected to here. Pero ahora noten con qué está conectado la palabra duro. The Bible says, of whom we have many things to say, Acerca de esto tenemos mucho que decir. and hard to be uttered. Y duro o difícil de explicar. Why is it hard to be uttered? Listen to ¿Por this. qué? Seeing ye are dull of hearing. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Remember, ebony is associated with that which Entonces, is hard. el ébano tiene que ver con aquello que es duro, In this difícil. case, now we got an issue of people, some hard sayings or hard utterances, but the people barely can comprehend because they're dull of hearing. Y nos dice aquí que son cosas duras, difíciles para las personas oír, pero ¿por qué? Porque se han hecho tardos para oír, no quieren escuchar. In Hebrews En 5:12, Hebreos the 5:12, Bible says, ahora nos dice la Biblia, for when for the time you ought to be teachers, porque debiendo ser ya you have maestros, need that one teach you again, después de tanto tiempo tenéis la necesidad que os vuelva a enseñar. which be the first principles of the oracles of God, ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de and Dios? become of such that have need of milk and not strong meat. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verse 13 and 14. Y ahora el 13 y el 14 For nos dicen, everyone that uses milk y todo aquel que participa de leche is unskillful in the es word of righteousness, inexperto en la palabra de for justicia, he is a babe. porque es niño. But strong meat Pero el alimento sólido belongeth unto them es para los que who are full of los age, que han alcanzado madurez, even those who by reason of use para los que por el uso tienen los sentidos have had their senses exercised ejercitados to discern both good and en evil. el discernimiento del bien y del mal. So listen again. We're finding out that hard here deals with hard utterances, Así que vemos que aquí hard saying. que la palabra duro también va relacionado con enseñanzas duras o difíciles. Listen to 2 Peter 3:16. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro 3:16. Also, listen carefully. Even our beloved brother Paul, even as he has written to us also in all his epistles, speaking about things in which some things hard to be understood, Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, hablando del hermano Pablo, entre las cuales hay algunas duras o difíciles de entender. notice, hard to be understood. Entonces hay cosas que son, como dice aquí, difíciles de entender o duras de entender, It says, which they which are unlearned and unstable risk, las cuales, as they do also other scriptures to their own destruction. las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. So what else is ebony connected with? Entonces, aquí está conectado este It's material connected with ébano, hard, algo duro, difficult algo situations, difícil, situaciones difíciles, but also hard words or hard o sayings palabras, dichos difíciles, that you must be able to discern if you're eating meat and que not milk. debería poder discernir, entender si estoy comiendo carne y no leche. Ebony is hard.
Así que el ébano es duro. is a symbol of hard things to be understood En in otras the Word of palabras, God. las cosas difíciles o duras de comprender en la palabra de Dios, But only hard to the carnal mind pero que son difíciles para la mente carnal or the natural man. o el hombre natural. And those who believe but are unlearned and unstable, and who are on milk or who are dull of hearing. O aquellos que creen, pero que son, como mencionaba aquí, indoctos, inestables y que les gusta la leche o que son tardos para oír. Now, I want to say something else now. Ahora, quiero decir algo This más. casket, as we're going to see, Este cofre, conforme vayamos we viendo, know now is going to represent the Word of God. vamos a ver que representa la palabra de Dios. And things that's in there that's simple, and yet some things that'll be hard and hard. Algunas cosas en Sayings ella que and están en utterances. símbolos o a través de dichos difíciles o duros. But now the Bible says that this casket Pero la Biblia nos muestra que este cofre has a value to it, tiene un valor likened unto rubies and likened unto diamonds, comparado con el de likened los unto gold of rubíes, Ophir. del oro, del ofir, de piedras preciosas. Let's take a look. Vamos a ver. It says here in Job 28:13. En Job 28:13, Now we're talking about wisdom here. hablando ahora de la sabiduría, It says, "Man knoweth not the price thereof, no conoce su valor el hombre, neither is it found in the land of the living." ni se halla en la tierra de los vivientes. The price to what? ¿El precio The de qué? price of wisdom. El precio de la sabiduría. Now, if you don't believe that for Y si a no moment, me creen, you think I'm making it up. Si or creen que de something, pronto me estoy let me show you inventando, over here again in Job chapter 28. verse 18. All right, no, that's the last one. I want Ya. just before that, Job 28:12. Y podemos leer desde el 12. It says, "But where shall wisdom be found? Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? And where is the place of understanding?" ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? So wait a minute. Entonces, In other words, the casket el cofre contains, contiene, it was the word of God, ya vimos que es la palabra but de it Dios, contains the wisdom pero contiene la and sabiduría, understanding el of God. entendimiento de Dios. And Job said, Y Job dice "Man knoweth not the que price el thereof, hombre no conoce su valor, knoweth not the price contextually ni el precio, hablando en of the contexto, wisdom and understanding of de la God. sabiduría, del conocimiento de Dios. Neither is it found in the land of the living." No se encuentra en la tierra de los vivientes. The depth said, "It is No. not in me." El 14 nos dice, el abismo dice, no está en mí. The sea saith, "It's not with El me." mar dijo, ni conmigo. What's not with them? ¿Qué no está con The ellos? wisdom of God La and the sabiduría understanding of God. de Dios, el entendimiento de Dios. It cannot be gotten for gold, No puede ser comprado por oro, neither silver ni su precio por be plata, weighed for the price thereof. ni su precio será peso de plata. Versículo Verse 15. 16 and 17. Ahora el 18. 16 y 17. It cannot be valued with the gold of Ophir, No puede ser apreciada con oro de Ofir, with the precious onyx or the sapphire. ni con ónice precioso, ni con zafiro. The gold and the crystal cannot equal it, El oro no se le igualará, ni el diamante, and the exchange of it shall not be for jewels of fine ni gold. se cambiará por alhajas de oro fino. No mention shall be made of the coral No será mención de coral, or the pearl, ni de perlas. for the price of wisdom, La the sabiduría, price of what, everybody? el precio de The la price of sabiduría, wisdom. el precio de What la wisdom? The sabiduría. wisdom and knowledge and understanding of God. ¿Qué sabiduría? Del conocimiento, del entendimiento de Dios. The price of wisdom El precio de la sabiduría is above rubies. está por encima de las piedras preciosas. No, gold or Ophir or sapphire, coral, and pearls are compared to the wisdom for value. Noten cómo el oro, las piedras preciosas, el zafiro, el diamante están siendo comparadas con el valor. But the wisdom of God is even above precious Pero la sabiduría de Dios jewels. está por encima del valor de todas las piedras preciosas. This is why the casket was made of ebony. Y es por eso que el cofre estaba hecho de ébano.
because it carried the wisdom, porque traía knowledge, and consigo understanding el of God. conocimiento, la Is sabiduría that de true, Dios. beloved? Does your Bible carry ¿Será the que nuestra wisdom Biblia and knowledge and understanding of God? Lleva en sí el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de Dios? Look at Proverbs with me for a moment. Vamos al libro de Proverbios. In Proverbs chapter 2, Proverbios capítulo this is 2. what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. I'm talking about a treasure, brothers and Estamos hablando de sisters. un I'm tesoro, talking about hermanos y Miller's hermanas, dream for a moment. del sueño de Guillermo And Miller. I'm just giving you a background so you can Tan solo investigate it estamos better. viendo un pequeño trasfondo para que ustedes lo puedan investigar Because there's mejor. some things he said in that dream that life is progressive and affects our Porque time. hay muchas cosas de ese sueño que son progresivas que afectan a nuestro The tiempo. Bible says in Proverbs chapter 2, verses 1 through 6, En Proverbios 2, del 1 al 6, My son, if thou will receive my words dice, hijo mío, si recibieres mis and palabras hide my commandments with y thee, mis mandamientos guardares dentro de so that ti, thou incline thy ear unto wisdom haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, and apply thine heart si inclinares tu to corazón understanding, a la prudencia, yea, if thou criest after knowledge, si clamares a la inteligencia and lift up thy voice for understanding, y a la prudencia dieres tu if voz, thou seekest her as silver, si a como a la plata la and buscares search for her as hid treasure. y la escudriñares como a Wait a minute. tesoros, Search for her as what? la escudriñares como a qué? Hid treasures. Como a tesoros escondidos. It says here, watch this carefully. Search for his hid treasures, then shall I Versículo understand. 5, entonces entenderás, Understand what? ¿qué cosa? Understand the fear of the El Lord temor de and Jehová, find knowledge of y God. hallarás el conocimiento de Dios. For the Lord giveth wisdom. Porque Jehová da la sabiduría. Listen carefully, everybody. ¿Y qué más? Presten The Lord atención. giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and De understanding. su boca viene el conocimiento y la inteligencia. I'm talking about Miller's dream for a Estamos moment. hablando del sueño de I Guillermo want, Miller. I want to share something with you. Y quiero compartir algo con I ustedes. want to know why, if this is just coincidental or not. Quiero saber si esto es tan solo I want to coincidencia. know why Quiero saber por did qué. God choose Miller. ¿Por qué Dios escogió a Guillermo Why did he give it to Miller? him? ¿Por qué se lo dio a él? Let's look what the Bible says for a moment Vamos a here. ver qué dice la Biblia. For the Lord giveth wisdom. Porque Él da la Out of his sabiduría. mouth cometh knowledge and understanding. De su boca viene el conocimiento y la He layeth inteligencia. up, listen carefully to verse 7 now. God, Noten el 7. so God gives wisdom, knowledge, and Así understanding. que Dios es el que da sabiduría, conocimiento e inteligencia. God's Entendimiento. wisdom, knowledge, and understanding is more valuable than the richest jewels of earth. Y la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de Dios es más precioso que todas las joyas preciosas de la tierra. And look what the Bible says. Y noten lo que dice la It Biblia. says here in verse 7, He layeth up sound wisdom Él provee la sana sabiduría for the righteous. a los rectos. Wait a minute, for who? ¿A quiénes? For the A righteous. los rectos. Don't miss this, folks. Mantengan eso presente. He layeth up sound wisdom for the righteous. But I want to know something now. You Él ready for provee this? sana sabiduría a los As rectos. I was studying this for a moment, Y mientras estudiaba esto, before I got to the interpretation by James White, antes de llegar a la interpretación de Jaime White, I was curious to know why God chose Miller. estaba curioso por saber, bueno, ¿por qué Dios le reveló esto a Guillermo Miller? And so I read something in the book, in the Bible, Y empecé a leer algo en la and Biblia it's also confirmed in the book Great que Controversy. también lo confirma el I want conflicto you de to los listen to this for siglos. just a moment. Noten lo que dice esto. First of all, the Bible said, God layeth up sound wisdom for the righteous. Nos dice aquí que Dios provee de sana sabiduría a los rectos. He is a buckler to them that walk uprightly. Que Él es escudo a los que caminan rectamente. So, in order for God to give Miller wisdom, Entonces, para que Dios pueda darle sabiduría a Guillermo God Miller, considered Miller an upright man. Él tiene que considerar a el hermano Guillermo como un hombre recto. And therefore, through the trusting in Christ as his Savior, Y al él confiar en Jesús como su Salvador, he will be considered righteous. él sería considerado justo. But I want you to listen carefully to Pero the quiero en- que prestemos atención to a the este tema. character of and life of William Miller for a ¿Cómo era moment. el carácter, la vida del hermano Guillermo Miller? I
I want to share this with you so you can see it with me for a moment. Quiero compartir esto con ustedes para que juntos podamos verlo por un momento. It said here in Psalms, first of all, remember God said He left wisdom for the righteous and the upright man. Recordemos nuevamente que Dios dice que Él provee sabiduría, de sana sabiduría a los rectos. William Miller's character ¿Cómo era el carácter, hermano and Guillermo? life ¿Cómo era su vida? is in harmony with biblical characteristics Vamos a ver que está en armonía con características bíblicas of the upright. de los justos, And de los the rectos. Bible says something very interesting about the upright. La Biblia dice algo interesante con respecto a los rectos. I want you to listen carefully now. Quiero que lo noten con mucha In Psalms atención. 11:7, En Salmos 11:7 it says, "For the righteous Lord loveth righteousness; his countenance doeth behold the upright." porque Jehová es justo y ama a la justicia, el hombre recto mirará su rostro. His countenance behold who? Entonces el rostro de Dios ¿a quién contempla? Al hombre recto. In Psalms En 18:26, Salmos 18:26, David, listen carefully. What does this word upright mean? ¿qué representa esta palabra recto? It says here, "I was also upright before him. Desde el versículo 23 nos dice, fui recto para con él I kept myself y from me mine he iniquity." guardado de mi maldad. So notice Entonces notemos that God looks for the upright que Dios mira al justo, people al who recto, believe they need to put away or keep themselves from iniquity. aquellas personas que creen que realmente tienen que apartarse y dejar, abandonar la iniquidad. What is iniquity? ¿Y qué es iniquidad? Job chapter 10, Job 10, verse 6. versículo 6. What the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. In Job 10:6. En Job 10, I versículo want you to see 6. this with me. Vamos a verlo Job juntos. chapter 10, verse 6, the Bible says, it says, "Thou inquire after mine Para que iniquity, inquieras and mi searchest iniquidad after my y sin." busques mi pecado. So what's an upright person? Entonces, ¿qué hace una persona One who recta? wants to keep himself from his El que quiere iniquity. guardarse de iniquidad. One who's trying to purify his soul and put away Es sin. decir, de purificar su alma, de abandonar el pecado. The Bible said God's eyes are upon the Y upright. la Biblia nos enseña que los ojos de Dios están sobre los rectos. Listen again. ¿Qué más? In Psalms 18, En Salmos it says, "I 18, was upright before him," as we said. como dijimos, menciona aquí que Él será recto con los que ve que caminan en rectitud. This word, this word here, Y esta palabrita aquí, the word upright la palabra means recto, entire. quiere decir completo, It means without blemish. sin mancha, It means sincerely, sincero, sound, sano, without spot, sin mancha, undefiled, que no está contaminado, whole. íntegro. The characteristic of upright is entire, morally, Es decir, having moral ser integrity, completo, íntegro de manera moral, truth, verdadero, and sincerely sound. sinceramente cuerdo, sano. Do you know the upright man God chose was William Miller? Y ese hombre recto que el Señor escogió fue al hermano Guillermo Miller. Now remember, you don't believe me? ¿No me creen? Listen what the Spirit of Prophecy Noten says lo que dice el Espíritu de in the Profecía book Great en el Controversy, conflicto de los siglos, this 1888 edition, en la versión de page 1888, 317, en la página 317 en inglés, paragraph 1. párrafo 1. Listen carefully. Noten lo que dice. An upright, honest farmer. Un granjero honesto y recto. Wait a minute. A what? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo describe ella? An upright, Un granjero honest farmer honesto y recto, who had been led to doubt the divine authority of Scripture, quien había sido llevado a dudar de la autoridad divina en las Escrituras, yet who sincerely desired to know the truth, sin embargo, quien sinceramente buscaba conocer la verdad, was specially chosen of God fue especialmente escogido por Dios to lead in the proclamation para liderar en la proclamación of Christ's second coming. de la segunda venida de Cristo. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas,
That's what the Bible said. Es lo que nos decía la Biblia. And the great controversy, Y el conflicto de los siglos lo reafirma. just the Bible said, God's eyes La will Biblia upon the nos upright, decía que behold the Dios upright. mirará a quién, al que camina en integridad, en rectitud. And yet, the great controversy Y el said conflicto that de los siglos an upright, honest farmer. nos describe a Guillermo Miller como un granjero honesto y recto. I want you to see. And by the way, Por si acaso, we find here, the Bible says in Psalms 97:11, en Salmos 97:11, light is sown for the upright. también nos dice en Salmos 97:11 que la luz está sembrada para el justo. And what were the characteristics of the upright? ¿Y cuáles son las características del justo, del recto? Entire, Que es íntegro, morally, moralmente, having integrity, que tiene integridad, truth, que es verdadero, sincerely, que es and sincero, sound. que está cuerdo, que es sano. Now let me ask you a question. Ahora, pregunta. Listen to the characteristics in the great controversy. Noten las características que se le da a él Concerning en el William conflicto de los siglos a Guillermo Miller. I want to read this to you right quick Quiero leerles so brevemente you get the esto, point as we go into the dream. para poder entender mejor el punto conforme vemos la interpretación del It sueño. says he had a sound physical constitution, Nos menciona aquí que Guillermo Miller estaba físicamente and even in his sano childhood gave evidence of a more than ordinary intellectual strength. y aún desde su infancia dio muestras de un intelecto fuerte, más que el común. As he grew older, he became more and more marked. Y conforme fue creciendo, era más marcada esa His fortaleza. mind was active and well developed, Su mente era activa y estaba bien desarrollada. and he had a keen thirst for knowledge. Y tenía una sed sana por conocimiento. Though he did not enjoy the advantages Y aunque no disfrutó de muchas ventajas of a collegiate education, de una educación colegial, his love of study su amor por el estudio and habit of careful thought y su hábito de pensar and profundamente close criticism, y de tener un pensamiento crítico, listen to this everybody, noten lo que dice, rendered him a man of sound judgment, hizo que fuese conocido como un hombre de un juicio sano, comprehensive views. de una vista comprensiva, una visión comprensiva. He possessed an irreproachable moral character Y tenía un carácter moral irreprochable and it says an enviable y reputation. una reputación envidiable. But being esteemed for his integrity, Y siendo estimado por su integridad, thrift, and benevolence. por su benevolencia, por su empuje, Isn't that what we just read from the Bible? ¿no son las características que vamos a leer desde la Those Biblia? characteristics. Esas características. That showed me why Eso God me would give mostró a mí Miller. por qué dream. Dios escogió a Guillermo Miller y le dio este sueño. Let's go into the dream. Pero vamos a ver el sueño. The casket Nuevamente el cofre represents the great truth representa las grandes of verdades the Bible. de la Biblia. Well, we know now that those truths also carry the wisdom of God, knowledge and Y understanding. sabemos ahora que la palabra de Dios trae consigo el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento de Dios. Meaning you're going to have the character of God along with the understanding of the prophecy. Y junto con esto, la comprensión del carácter de Dios junto con las profecías. Listen carefully. Vamos a ver con mucha It says that atención. the great truths of the Bible related to the second advent of our Lord ¿Qué Jesus contiene el Christ. cofre? Las verdades, esas grandes verdades que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. It says here, which were given Son las que fueron dadas Brother Miller al hermano Guillermo to Miller publish to the world. para publicarlas al mundo. What was he supposed to do? ¿Qué tenía que It hacer? was given for him to publish to the world. Publicarlas al mundo. Great truths of the Grandes Bible. verdades de la Biblia The great truths relevant to the second advent of our Lord Jesus Christ. relacionadas a la segunda venida de Cristo. Do you know what those great truths are? ¿Saben ustedes cuáles son esas grandes The verdades? first, second, and third El angel's message. mensaje del primer, segundo y tercer ángel. But Miller had the first and second, Guillermo Miller tuvo el mensaje del primer y segundo ángel. and others stopped him from accepting the third. Y otros lo detuvieron de que acepte el tercero.
And we're going to find out that's why he closed his Y eyes. vamos a ver, por esa razón, en la visión, él cierra los ojos. But let's go a little bit closer. Pero bueno, vamos a avanzar. But the dream, the things in it are relative to the what? Nuevamente, Second coming las of Christ. cosas ahí son relacionadas ¿a qué? A la segunda venida de Are you Cristo. going to be ready for Jesus to return? ¿Estaremos listos cuando el Señor regrese? He's coming, you know. Él vendrá, lo He's saben, coming. Él viene. Be ready. Estemos listos. Now, to this casket that Miller had, Pero en este cofre que tenía él, there was a key había una llave attached. Una llave que estaba adjunta, adherida. Okay? And it says here, the key attached was his manner of, listen what the key was. Y ahora noten con atención qué era la llave. The key attached was his matter of interpreting the prophetic word, comparing scripture with scripture. Esa llave era su forma de interpretar la palabra profética. ¿Cómo? Al comparar escritura con escritura. Now, if we were to really look at this carefully, Si tuviésemos que realmente estudiar esto más cuidadosamente, we would find some things very interesting. encontraríamos muchas cosas muy interesantes. That William Miller Que Guillermo Miller had 14 rules tenía 14 reglas while he studied the Bible diligently. mientras estudiaba diligentemente la Biblia. He found 14 rules Él hizo 14 reglas that he wrote down que él escribió for us to have an understanding of prophetic interpretation. para tener una interpretación correcta de la profecía. And so this key Y esta llave representa his 14 rules esas 14 reglas of interpretation. de interpretación. So, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, to know the Bible, para poder conocer la Biblia, as Adventists especially, como adventistas God is especialmente, trying to tell you, Dios está tratando de if you decirnos really want to know your que Bible, si realmente quiero if you want conocer the mi Biblia, Word of God, if you want the wisdom and knowledge si and realmente understanding quiero of la God to open sabiduría, you, el conocimiento, el entendimiento de Dios, for God is no respecter of el persons. Señor no hace acepción de If He did it for personas. Miller, He'll Si do lo it for hizo para you. Guillermo Miller, lo puede usar para If ustedes you really want to también. know, Si realmente quiero then you need saber, to go back and understand the 14 necesito rules of prophetic regresar interpretation y entender cuáles son esas 14 reglas de interpretación, de estudio. and how to compare scripture from the Bible. Cómo comparar la escritura con escritura desde la Biblia. And I thought I had the 14 rules in here. I believe Pensé que I las do. tenía aquí a la mano. In my booklet here. I want to just see if I have it here so I could share it with you or just mention them at least so you get the point. But if not, I'll do Vamos it. a mencionarlas, If not, I have but to do we it at can leave another. it in the link so you can look it up. Yes. Vamos and a you can look dejar at it. el enlace para que puedan ahí ver las 14 reglas. No, it's not in here. I thought it was. Or maybe it's in my original manuscript. Ujú. All right. I just want you to see that with me. Pero quiero que veamos esto juntos. And so not only is it just comparing Entonces, scripture, no but solamente era there comparar are escritura con 14 escritura, major principles hay 14 principios principales on how to study the Bible de correctly. cómo estudiar correctamente la Biblia. All right. So look at that. ¿Ok? Así que mantengamos eso presente. Let's go a little bit closer. Vamos a avanzar un poco más. Hold on here. There. Right. It says, with the key, Brother Miller opened the casket. Y con esa llave, el hermano Miller abrió el cofre. What was the key? ¿Cuál era la llave? The rules of interpretation. Esas reglas de interpretación. With applying the proper rules of biblical interpretation. Y el aplicar las reglas correctas de interpretación. And what's the rule of biblical interpretation? ¿Y cuál es esa regla? Comparing scripture with Comparar scripture. escritura con escritura. Isaiah 28, 9 and 10. Isaías 28, 9 y 10 For precept must be upon nos precept. dice precepto tras precepto, Precept upon precept. precepto tras precepto, Line upon line. renglón tras renglón, Line upon line. renglón tras renglón, Here little. un poquito aquí, There little. un poquito allá. Notice again with me. Noten nuevamente, So he opened the casket. con esta llave él abrió el cofre Or the great truth of the advent to the world. o abrió de esa manera la gran verdad del advenimiento de Dios al mundo. This explains why when he opened the casket and saw the Jews or saw the truth Y es of por esa God, razón que cuando él abrió el cofre y vio las joyas, las verdades de Dios, he didn't think he should enjoy this alone. él dijo, yo no puedo quedarme con esto solo. And so he gave the word for people to come Así and que see. él dio
corrió la voz para que las personas puedan venir a ver. That's an illustration of him taking the message to the world. Así que es una ilustración de él llevando el mensaje al mundo. Watch carefully. Noten con mucha The atención. jewels, Las joyas, diamonds, los diamantes, in all sorts and sizes, que eran de todo tamaño y formas, so beautifully arranged in their several places y que in the estaban casket, hermosamente ordenadas dentro del cofre, represents the children of God. representan a los hijos de Dios. Now, do we have Bible Ahora, text? ¿será que la Is that Biblia coming up? puede realmente apoyar ese concepto? This is what James White said. This is James White giving the Y interpretation. ahora aquí es lo que dice el hermano Jaime White con respecto a la interpretación del sueño. All right, found in Review and Herald, Esto se encuentra en la revista Review and the Herald, 1849 to 1850 articles, entre artículos de 1849 y 1853, under the title Brother Miller's Dream. bajo el título de El sueño de Guillermo Miller. Listen carefully. Muy bien, vamos a The ver jewels las joyas. in Malachi chapter 3, En verse 17. Malaquías The 3:17 Bible said, "They shall be mine nos dice lo siguiente. in that day," said the Lord of hosts. Nos dice, y serán para mí It says, "That day when I will make up my jewels." especial tesoro, ha dicho Jehová, el día que yo, en inglés nos dice, que yo actúe sobre mis joyas. And I will spare them as a man spareth his own Y los son. perdonaré como that el hombre serveth him. perdona a su hijo que le sirve. Look a little closer with me now. Vamos a ver un poco más. For all the churches and from almost every station and situation of life who received the Advent faith and were seen to take a bold stand in their several stations in the holy cause of truth. Porque de todas las iglesias, de casi cada estación y situación de la vida, los que recibieron la fe del advenimiento del mensaje adventista, buscaron ahora y se colocaron de manera firme de su lado y se pusieron de parte de esta causa sagrada de la verdad. All right? It says they took what type of stand, everybody? Entonces, ¿qué tipo de postura tomaron ellos? They took a bold, unyielding stand for truth. Una postura firme y veraz de parte de la causa de la verdad. And what is truth? ¿Y qué es verdad? Jesus said in John 14:6, En Juan 14:6 Jesús dijo, I am the way, the yo truth, soy and the el life. camino, la verdad y la vida. What is truth? ¿Qué más es verdad? John En 17:17, Juan 17:17 sanctify them through thy dice, truth. santifica Thy word is verdad, tu palabra What es is true? verdad. ¿Qué más es verdad? John 16:13, Juan 16:13 howbeit when he, the Spirit of truth, is dice, pero come, cuando venga el Espíritu de verdad, he will guide you into all Él truth. nos guiará toda verdad. What is truth? ¿Qué más es verdad? Galatians 5:22 and Ephesians 5:9. Comparando Gálatas 5, 22, 23 y Efesios 5, 9, But the fruit of the Spirit is all goodness nos dice que el fruto del Espíritu es en Righteousness. toda bondad, and truth. justicia y verdad. The fruit of love, El fruto del amor, Joy, del gozo, peace, de la paz, long suffering, de la paciencia, gentleness, de la benignidad, goodness, de la bondad, faith, de la fe, meekness. de la humildad, de la and mansedumbre y la templanza. These fruits Estos frutos are all goodness, se encuentran en toda bondad, righteousness, justicia and truth. y verdad. What is truth, brothers ¿Qué and más es sisters? verdad? Psalms 119, 151. Salmos 119, 151. It says here, Thou art near, O Lord, Dice, tú estás cercano, Dios, and all thy commandments y todos tus mandamientos are truth. son verdad. And so we find that Jesus is Así truth. que Jesús es verdad, The Word is la truth. palabra de Dios es verdad, The Holy Ghost and el His fruits Espíritu are truth. Santo y su verdad es verdad, And the commandments of God, y los mandamientos de all Dios, 10 los are 10, truth. todos los 10 son verdad. And they took a bold, unyielding stand for the cause Y of estas truth. personas ahora tomaron una postura firme por causa de la verdad. Look carefully. When the Advent doctrine was first preached Y cuando por primera vez fue predicada la doctrina by adventista Brother por Miller el hermano Miller and a very few others, y unos cuantos otros, it had but little effect. tuvo poco efecto. But very few were waked Muy pocos
fueron despertados por ella. or awakened by it. Okay? Ujú. But from 1840 Pero del año to 1840 al 1844, 1844, wherever it was preached, donde quiera que era the predicado, whole community arose. todas las comunidades se levantaban. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this message has power. este mensaje tiene poder. The early foundations of our faith, the old Los paths. cimientos de nuestra fe, los caminos antiguos. The Bible says in Jeremiah 6:16, En Jeremías 6:16 nos dice ask la for the Biblia, old path. preguntad por las sendas Where was the antiguas, good way? ¿cuál era el buen camino? And the Bible said, but ye say, we will not Pero walk ¿qué dice therein. luego la Biblia? Pero ustedes dijeron, no queremos andar en But ellos. them old paths carried power, Pero los caminos antiguos, las sendas carried antiguas, us with a certainty traen poder, traen certeza, that we knew Jesus was coming. de que conocíamos con certeza que Jesús venía. And we were certain about the truth that Y he gave estamos us. convencidos de la verdad de su venida. Not for boasting, No, not for bragging, no para but for the enorgullecernos glory of God, o para inflarnos, sino para la The gloria truth de Dios. of his word could stand. Que la verdad de su palabra permanece. Goes on and says, the people became to come Y in las at personas first, comenzaron a venir, como decía la visión, few in al number, inicio pocos en but an número, increasing to a crowd. pero luego aumentaron y llegaron a ser una multitud. Just like in his dream, Y al igual como vemos en el sueño, while moving in this order, y al moverse en este orden, each attending his own duty y cada uno atendiendo su responsabilidad, su and deber, walking humbly before y God, caminando humildemente delante de Dios, they reflected a light and glory reflejaron una luz y gloria to the world al mundo equal only to the church in the que days of the solo apostles. podía ser igualada con la iglesia apostólica. Bible goes on and said, the Spirit, in dealing with this dream, this is what it says Y now. concerniente al sueño, la Biblia nos sigue The diciendo, message of Revelation 14, el 6 and mensaje 7, de Apocalipsis 14, 6 y 7, went as it were upon wings of the wind. cuando nos menciona en la visión cómo esto fue dado como alas con Now, viento. all of you should know what Revelation 14, 6 and 7 said. Y todos sabemos lo que nos dice Apocalipsis 14, 6. What does it say? ¿Qué nos dice? And I saw another angel Y di a otro ángel fly in the volar midst of heaven, por en medio del having the cielo, everlasting gospel teniendo el evangelio eterno to preach unto them that dwell on the para earth, predicar a los moradores de la tierra, to every nation a toda nación, and kindred tribu, and tongue lengua and y people, pueblo, saying with a loud diciendo en voice, alta voz, fear God, temer a Dios give glory to y him, darle for the gloria, hour porque la hora of his judgment de is su come, juicio and worship him ha llegado, y adorar a aquel that made heaven and earth, que hizo los cielos y la tierra, the sea, el mar and the y fountains las of water. fuentes de las aguas. Listen carefully. So this is what went upon the wings of the wind. Así que esto es lo que como viento, como las alas volando, We are told from the spirit of prophecy se nos dice en el espíritu de profecía that the first angel's message que el mensaje del primer from ángel, the everlasting gospel el mensaje del evangelio eterno, went to every mission station in the world. fue a toda estación de misión en el mundo. These are the jewels that Miller was supposed to proclaim to Y the estas son world, las joyas que Guillermo Miller debía proclamar al mundo, relating to the coming of Jesus relacionadas Christ. a qué? A la venida de Jesús. Listen, many shouted for Y joy muchos se regocijaron, nos dice la visión, in view of the coming of Jesus al ver que se venía, que se acercaba la venida de Jesús and restitution. y que iba a ser todo restituido. A ver. Oh, Lord. I know he didn't make that. No, he didn't. My. All right, sorry about that. Let's go back here. Many shouted for Entonces joy. muchos gritaron, exclamaron de gozo It says here, in the view of the coming al of tener Jesus presente ahora la venida de Jesús and the restitution. y la restitución. So notice, Pero noten, this is dealing with the second coming. hablando de la segunda venida, Many shouted for joy in view of the coming of Jesus and the restitution. nuevamente muchos se empezaron a exclamar de gozo al ver la venida de Jesús, la restitución que Now vendría. I need you to listen carefully. Pero ahora escuchen con mucha atención.
Because the dream is about to change. Porque And ahora el the jewels sueño are about to get scattered. iba a cambiar, las joyas iban a empezar a ser desparramadas. Listen carefully. Noten lo que dice. Many Muchos shouted for joy gritaron con gozo in view of the coming of Jesus al ver que se venía el regreso de Jesús and the y restitution. la restitución. Who afterwards Quienes luego opposed se opusieron and scoffed y se burlaron and ridiculed y the truth ridiculizaron la verdad, that a little before que hace antes de eso filled them with los joy. había llenado de gozo. Did you see that? ¿Estamos Did entendiendo? y'all see this? ¿Sí se está viendo? Who did this? ¿Quiénes hicieron esto? People that didn't believe in it? ¿Personas que no creían en el mensaje? No. No. People who Personas had once received the message. Que alguna vez recibieron el mensaje, But when Jesus didn't come, pero que cuando Jesús no vino, they were disappointed. se decepcionaron. And instead of humbling down and going to God Y in en vez de prayer, humillarse delante de Dios y buscarlo en oración, they turned on ahora those se who proclaimed fueron contra los otros. and renounced the message. Y ahora renunciaron al mensaje. This is what it said. Noten lo que dice. It says here, and scoffed, opposed and scoffed and ridiculed the truth. Y ahora empezaron a burlarse, a ridiculizar la verdad. It says there, and that a little before Que poco filled them with antes joy. los había llenado con gozo. They troubled and scattered the jewels. Y empezaron ahora a desparramar, a arrojar las joyas. What are the jewels? ¿Y cuáles son esas joyas? We know it's the wisdom of God and His Vimos truth. que representa la sabiduría de Dios, sus But the verdades. jewels also Pero también are, las joyas representan ¿qué? are the faithful Los people, fieles de Dios. the true, genuine Christians Los cristianos genuinos that believe in the Advent movement. que creen en el movimiento adventista. They have been now troubled. Ellos ahora empezaban a ser Now, atribulados. how were they troubled? Pero ¿cómo iban a ser atribulados? By watching those who once rejoiced with them in the Al truth ver a aquellos que alguna vez se gozaron con ellos en la verdad, turn against the ahora truth. irse en contra de ellos y la verdad. And Jesus didn't come Y Jesús no vino. in 1844. Cuando no vino en 1844. They troubled and scattered the Empezaron jewels. a ahora derramar las joyas. Through their opposition, Y a través de la through oposición their scoffing, y a través de sus burlas through their y ridicule a of the través truth, de ridiculizar la they verdad, caused others to back away from the hicieron message que otros también se or aparten get del discouraged in mensaje hearing the message o se desanimen en escuchar el or mensaje almost think they shouldn't have nothing to do with the message. o llegarlos al punto de que no tengan nada que ver con el mensaje. When did this occur? ¿Cómo esto sucedió? They troubled and scattered the jewels. Empezaron nuevamente a desparramar las joyas This brings us to the autumn y eso nos lleva al otoño of de 1844. What was the 1844. autumn of 1844? ¿Y qué pasó en otoño de 1844? October 22nd, En octubre 22, the great disappointment, el gran chasco, where 50,000 donde alrededor de 50.000 Adventistas. personas, 50.000 adventistas, went down to 50. se redujeron a 50. Listen carefully. Escuchen con atención. When the scattering, it says here, brought us to the autumn of 1844, when the scattering time commenced. Cuando comenzó el tiempo del esparcimiento. So what happened? Entonces, ¿qué sucedió? The jewels now are Las scattered. joyas ahora fueron esparcidas. Counterfeiters are going to come in very Y soon. ahora, dentro de poco, ¿qué va a entrar? Ahora joyas espurias, Spurious falsas, is getting to come in. monedas falsas. Listen, scattered the jewels, the children of God, Así and que the así se messages. esparcieron tanto los hijos de Dios como las joyas de las verdades de Dios. They mocked the early Adventists. Y ahora de esta forma se burlaron When Jesus de didn't come los in pioneros 1844. adventistas cuando Jesús no vino en They scattered the 1844. jewels, they discounted the charts, they even Empezaron tore de up the esta manera charts. ahora a burlarse y a anular los diagramas que habían hecho. But in the background of all this, Pero detrás de todo esto, Jesus Jesús was looking on. estaba viendo. Him and holy angels, all heaven was looking Todo el cielo, él y los at the santos great ángeles disappointment
estaban contemplando el gran that chasco took place at that que time. se llevó a cabo. I want you to see. Quiero que veamos. Can you imagine yourself being there at that point? ¿Se pueden imaginar estar en ese lugar en ese momento? People laughing at you, Las personas burlándose, people mocking las you. personas haciendo Some of the mofa. same people that once rejoiced with Los you mismos que alguna vez conmigo se gozaron de la verdad, are now turned on you. ahora se vuelven contra mí. Listen, Escuchen. mark this. Por favor, marquen esto. It was once, this is James White, he says, mark this. Y esto es lo que escribe Jaime White. Dice, marquen esto, resalten esto. It was those who once shouted for Fueron joy aquellos que alguna vez exclamaron de gozo, that troubled and scattered the los Jews. que ahora tribularon y empezaron a esparcir las And fondas. none have so effectively scattered the flock and led them astray Y since nadie 1844 hizo esto de manera más eficaz de esparcir al redil desde 1844 as those who once preached the truth que aquellos que alguna vez predicaron la verdad and rejoiced in y it, se gozaron en la verdad, but have since denied the work of God pero ahora han negado la obra de and Dios fulfilled the prophecy in our past Advent y experience. así han cumplido en sí la profecía de nuestra experiencia adventista del pasado. Fulfillment of the prophecy. El cumplimiento de la profecía. And you see them abandoning the truth and tearing up the Y casket, vemos cómo tearing empezaron up the chart, a romper el cofre, regar las denying their joyas interpretation. y ahora negar la interpretación profética. Those who once preached the truth Aquellos que alguna vez predicaron la and verdad rejoiced in it y se regocijaron en ella, have since denied the word of ahora God empezaron a negar la obra de Dios and the fulfillment of y el prophecy cumplimiento de la in profecía our past Advent en nuestra experience. experiencia adventista pasada. But carefully now, Noten con mucha atención Brother Miller's testimony el testimonio del hermano for a Miller number of months after the midnight cry por un periodo de meses después de la proclamación del clamor de medianoche, at the 7th month en el séptimo mes of de 1844. 1844, Brothers and sisters, this was also called the 7th month movement. The midnight cry was also known as the 7th month movement. al movimiento o el mensaje del clamor de medianoche también se le conocía como el movimiento del séptimo mes. In 1844, En 1844, Miller said his testimony was su testimonio fue the 7th month of 1844 como en ese séptimo mes de 1844 that the door was shut se cerró una puerta and that the Advent movement y que el movimiento adventista was a fulfillment of prophecy era el cumplimiento de la profecía. and that we had been right in preaching time. Y estuvimos en lo correcto al predicar de tiempo. Now it's sad today Ahora es muy triste hoy because many of our theologians do not want to accept this. porque muchos de nuestros teólogos ya no quieren aceptar They eso. want to distance themselves from us that when we're preaching time at that Quieren time. distanciarse de todo esto que tiene que ver con tiempo. And it's sad because according to the inspiration, Y es triste porque de acuerdo a la inspiración, we were right, they were right, the Millerites were right in preaching time. el movimiento milerita estuvo en lo correcto al predicar el tiempo. Miller was right that there was a shut door, Y él estuvo correcto cuando habló de la puerta cerrada. but it wasn't the door of salvation. Pero no era la puerta de la salvación. There's a shut door that's going to take place in the heavenly sanctuary. Esta puerta cerrada tenía que ver con el santuario But celestial. Miller at this time doesn't know that at that Pero time. en ese momento Guillermo Miller no conocía esto. But he believes a door has been Pero shut. él creyó que una puerta había sido cerrada. And in Revelation chapter Y en 3, Apocalipsis capítulo 3 we read this. leemos lo siguiente. Because this is the time frame of the Millerite Porque history. esto que vamos a leer es en el periodo de tiempo To the del church movimiento of Philadelphia. milerita, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. In the church of Philadelphia, it says, to the angel and to the angel of the church of Philadelphia, Versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. write these things, saith he that is holy, Esto dice el santo, el he that verdadero, is true, el que tiene la llave de he David, that hath the key of David, ujú, and he that shutteth, el que abre and no man y openeth. ninguno cierra. You see that, everybody? ¿Sí vemos lo que dice ahí? He says here,
He that openeth and no man El que shutteth, abre y ninguno cierra, and shutteth and no man y openeth. cierra y ninguno The abre. door of the most holy was Así que open, ahora se abrió la puerta del lugar santísimo, while the door to the holy place mientras que la puerta del lugar in santo the heavenly en sanctuary el santuario had celestial now been shut ahora había sido on cerrada. October 22nd, En octubre 22 de 1844, 1844, el séptimo mes, in the 10th day of that month, el 10º día which del is séptimo October mes, 22nd, que nos llevaba al octubre 22 1844. de 1844. Goes on and says, he then exhorted his brethren Y luego le empezó a exhortar a sus hermanos through the Advent Herald a través del heraldo to adventista hold fast a que retengan, and be que patient sean pacientes and grudge not one y que against another. no guarden rencores con los For demás. God would soon justify Porque Dios pronto them for justificaría preaching time. el por qué predicaron tiempo. In this way, De esta forma, he pleaded for the jewels. él estaba clamando por esas joyas. And what are jewels in this case? ¿Y qué son esas joyas? The people. Las personas. He pleaded for jewels while he felt his what? Mientras él sentía su qué. ¿Qué Accountability. decía la visión? Su rendición de cuentas. Remember in the dream? ¿Se acuerdan el sueño? He thought he felt this immense Él accountability sentía for those esta jewels inmensa rendición de cuentas sobre sus hombros. for them, Por aquellos. and that it would be Y era immense. una responsabilidad, una rendición de cuentas inmensa que él sentía. My. But now, Pero the spurious jewels las joyas and the espurias counterfeit coin y las monedas falsas that were scattered among the que fueron genuine regadas entre las clearly genuinas represents claramente representa false a converts los falsos or conversos strange children. o también conocidos como hijos extranjeros. Hosea 5:7. En Oseas 5:7 This was since the door was shut in 1844. es lo que nos hace también referencia a la puerta que fue cerrada en 1844. In Hosea 5, 6, and En 7, Oseas 5, versículo 7, the Bible says, la Biblia nos dice, they shall go with their flocks con and with their herds versículo 6, to seek the Lord, but they shall not find him. con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán, For he hath withdrawn himself porque from se them. apartó de ellos. Now, what's the first thing God's going to withdraw? Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor hace? ¿Qué va a apartar? We're going to find out he's going to withdraw his spirit. Vamos a ver que Él apartó su espíritu. It says, they have dealt treacherously against the Lord, Ahora nos dice el versículo 7, Oseas 5, contra Jehová prevaricaron, for they have begotten strange children. porque han engendrado hijos extraños. And now Y ahora, shall a month en un solo month mes, devour them with serán their portion. consumidos ellos y sus heredades. Let's go a bit closer. Vamos a ver un poquito So más. Hosea said Así que Oseas nos that dijo strange children will be begotten. que iba a haber hijos extraños. What are strange ¿Y children? cuáles son esos hijos extraños? False converts Los conversos falsos, and los falsos spurious conversos, converts los conversos espurios among the genuine. en medio de los genuinos. This is also called in Miller's dream rubbish. Y esto es lo que también en el sueño Guillermo Miller ve como suciedad, como basura, Rubbish. como basura. Now listen carefully. Ahora And- escuchen con atención. now this is one aspect of the rubbish. Esto es tan solo un aspecto de la basura. But let's go a little bit closer. Vamos a ver un poquito más. The dirt Esa tierra, and shavings esa suciedad, and sand esa arena and all manner of y rubbish toda esa basura que describe represents representa the various numerous errors los diferentes y variados errores that have been brought in among the second Advent believers que ahora han sido traídas sobre los creyentes del segundo advenimiento since 1844, desde el since the otoño autumn of de 1844. 1844. Here, Aquí I will notice a few. nos of sigue them. diciendo él, voy a presentar algunos de ellos. We're going to see prominent men Hombres prominentes that helped proclaim this message que ayudaron a proclamar este mensaje when the disappointment took place in cuando se llevó a cabo 1844, el chasco de 1844. walked away Se apartaron and charged the movement of a delusion or y mesmerized empezaron a hypnotic enseñar que el movimiento estaba manchado por mesmerismo, of the devil.
por cosas del diablo. Listen, Noten. the stand that some presumptuously took immediately after the midnight cry ¿Y cuál fue una de las posiciones o posturas que algunos tomaron inmediatamente después del clamor de medianoche? it says after midnight cry was given that the solemn melting power of the Holy Ghost Que ese poder solemne que llevó a cabo, que trajo ese movimiento también conocido como el movimiento del séptimo mes, attended the seventh month movement ujú, was a mesmeric influence. era bajo influencia del mesmerismo. A strong, now what does mesmeric ¿Y mean? qué es eso del mesmerismo? It means a strong, Basic- spellbinding appeal Básicamente es otra forma de hipnotización, de hipnosis, of fascination. ¿no? De fascinación. Number two, it means hypnotic induction, Es inducir al hipnotismo, believed to be involved in animal magnetism de or hypnotism. magnetismo animal, diferentes tipos de hipnotismo. Listen carefully. They call the work of the Holy Ghost Y de esa manera le atribuyeron a la obra del Espíritu Santo that they were preaching under the midnight cry que movió la predicación del clamor de medianoche, They attributed the work to mesmerism. se le atribuyeron al Mesmerism. mesmerismo. And George Storrs, Y uno de los you primeros see to your left, es el personaje que vemos aquí en imagen, was among the first to take the stand. llamado George Storrs, He was among the first to take his stand de under los that issue. primeros en tomar esta postura. Brothers and sisters, what are we looking at? ¿Qué estamos viendo, hermanos y hermanas? What are we looking at? ¿Qué estamos viendo? As we see these things occur. Conforme vemos estas cosas acontecer. Notice again with me. Noten qué más. Look what it says here. Seeing his warning and scattered. What's it say? ¿Y ahora qué nos dice aquí? Seeing his warning scattered. Seeing his writings in later part of 1844. Ahora, al ver sus escritos, ¿no? En la última parte de 1844, In the Midnight Cry, en el clamor de medianoche, published in New York City, publicado en la ciudad de Nueva York, Joshua B. Himes, el hermano Joshua Himes, at the Albany Conference en la conferencia de Albany, in the spring of en la 1845, primavera de this is 1845, 1 year after es 1844, decir, un año después, said that the seventh month movement él también dijo que el movimiento del séptimo mes produced mesmerism. produjo un mesmerismo. What do you call it? ¿Cómo lo What do you call it? llamó? ¿A qué lo atribuyó? Said it produced mesmerism Mesmerismo. 7 feet Y deep. dijo en una forma de expresión el mesmerismo más This- profundo. I am told by one who was present and heard Y the esto remark. se me dijo por alguien que estuvo presente y que me lo compartió. Others who took an active part in the seventh month movement Otros cried, que también fueron muy activos en la proclamación de este movimiento conocido como el movimiento del séptimo mes, having since pronounced that the movement was the work of the devil, han al mismo tiempo pronunciado que este movimiento fue movido por el diablo. attributing the work of Christ and the Holy Ghost Y así atribuyéndole a la obra de Cristo y del Espíritu To the Santo la del diablo. was in the days of our Y Savior. esto era una blasfemia en los días de Cristo, de nuestro Salvador. That was known as blasphemy. Esto era conocido como blasfemia And it is blasphemy y now. y lo sigue siendo hoy. I want you to see. Entonces quiero que notemos. This is what they said. Entonces estas son las cosas que decían Storrs and Joshua B. Himes los and others. burladores, que entre esos se levantaron personas como el hermano Look what they Himes, said. el George Storrs. It says, this was of the devil. Esto es del diablo, este movimiento ha sido del diablo. False prophet. Falso profeta. Away with this delusion. Aléjate con estos engaños. Deception and Estos fanaticism. engaños, estos fanatismos. They denounced the charge. Y de esa manera empezaron a deshacerse de They los renounced diagramas, a renunciar They a walked las away. enseñanzas de Miller, a apartarse de eso. Men who had sat there, who stood by Miller's Hombres que side, estuvieron al lado, hombro a hombro con Guillermo Miller. had now become those who were against the Ahora very se movement. convirtieron en sus más acérrimos enemigos.
Others who took part in the active part of the seventh-month movement Otras since personas también que fueron parte de este movimiento, pronounced the movement the work of the devil, también le atribuyeron a este movimiento la obra del diablo. attributing the work of Christ and the Holy Ghost to the devil was, as in the days of Christ, again, Y blasphemy. nuevamente, como se mencionó, era blasfemia en los días de Cristo atribuirle a una obra de Dios a Satanás, y lo sigue siendo hoy. All right? The many experiments in different times since 2300 days ended in 1844. Y como resultado, ¿no?, de los muchos experimentos ahora de definir tiempo, que desde la profecía, desde que se terminó la profecía de los 2300 años en 1844, quite a number of times have been set by different individuals. también ahora for their empezaron termination. muchos individuos a poner diferentes números y tiempos definidos. In other words, these are people that are now reapplying Ahora, es time decir, prophecy. ahora las personas empezaron a reaplicar las profecías de tiempo que ya se cumplieron. Notice what it says. Y In noten lo que doing dice. this, they have removed the landmarks. Y al hacer esto, están quitando los cimientos They reapplied the 2300 days. Some of al them. reaplicar las profecías de los 2300 días. Others begin to reapply the 1260. Otros empezaron a reaplicar los And 1260 the 1335. días, los 1335, The 1290. los 1290. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what happened then lo que sucedió en aquel entonces is happening now. está sucediendo And when men ahora. take the 1260 Y cuando los hombres toman los 1260, los 1290 and the y los 1335 1335 and take away the day for year principle, y quitan el principio de día por año, and even though these prophecies met fulfillment in the past, aunque estas profecías ya se cumplieron en el pasado, in 1844, en Jesus 1844 raised his hand and said, "Time shall be Jesús no levantó more." las manos y dijo: el tiempo no será más. Jesus gave the command Jesús dio la orden, el mandato, that all time de que prophecies, todas las profecías de tiempo de este all mundo, time setting, el fijar tiempo, end in terminó 1844. en 1844. And if you're going to reapply the Y si voy a prophecies, reaplicar las profecías, especially the time hablando prophecies, especialmente de las profecías de you tiempo, are removing the landmarks estoy or the quitando foundation los of Adventism. cimientos, el fundamento del adventismo. This is what the Word of God, this is what the history tells us. Y eso nos dice la historia. James White said, you're removing the landmarks Y por eso el hermano and have Jaime White thrown, listen, nos enfatiza al hacer esto. and have thrown darkness No and solo estamos doubt quitando los over the whole cimientos, Advent sino movement. que estamos lanzando oscuridad y dudas sobre el movimiento adventista entero. This is why we must go back and look at the old Por path. esto tenemos que volver a los caminos So many antiguos. things are coming in today. Porque tantas cosas están entrando hoy, Look, we're going closer. y vamos a ver un poco más de cerca, Spiritualism, el espiritismo, with all its fancy con todos sus lujos and y extravagance, extravagancias. this wild of the devil, Y este engaño del maligno, which del has diablo, accomplished an awful work of death, que ha logrado una terrible obra de is muerte, very fitly represented, está bien ilustrada, very fitly muy represented bien ilustrada. ¿Por qué? as by shaving Por toda esa basura, and all manner of rubbish. toda esa basura que entró de todo tipo. Listen carefully, brothers and sisters. Noten con atención What came in at the Advent moment que after ahora 1844? entró en el movimiento adventista después de While they were 1844, contributing the work of Christ and the work of the prophetic interpretations to the devil, mientras a la par estaban atribuyéndole la obra, el poder detrás de esta obra al diablo. sound like people today, doesn't it? ¿Será que hoy pasa igual? Suena como algo que está Oh, you don't need to sucediendo read ahora. those charts.
Ya no hay que estudiar esos cuadros. That's of the devil. Eso es del diablo. That's false prophet. Eso es profecía Yet the falsa. charts are the foundation, Cuando los diagramas son el which was cimiento to go back and know them que and study debemos them, regresar, estudiar, conocer, learn the lessons from them. aprender el mensaje de ellos. We know there's no more time after Sabemos que ya 1844. no hay más profecías de tiempo, es So we're not 1844. using the charts to advocate Así que no time, estamos usando los diagramas para abrazar el tiempo, but we are using the charts to pero go sí back los usamos para poder regresar and advocate the past understanding of y time abrazar prophecy. ese entendimiento del pasado de las profecías. And we know that some say Y sabemos que algunos dicen that the 7 times is no longer a que time prophecy. los siete tiempos ya no son una profecía de tiempo. But that was after the church was organized in Pero eso 1863. fue después de que la iglesia se organizó en But from 1863. 1833 going into Pero desde 1844, 1833 a it was 1844 used as a time fue prophecy usada como una profecía de to tiempo bring us to the first angel's message para llevarnos a la proclamación del mensaje del primer as ángel a second witness como un segundo testigo to the 2300 days, a la profecía de los which 2300 was días, our main time prophecy. que era nuestra profecía de tiempo central, And principal. God's people were scattered for breaking the Y como covenant, resultado, el pueblo de Dios fue esparcido por quebrantar el pacto and they would be gathered, y luego serían nuevamente At the end of that juntados prophecy. al final de esa profecía de los which siete would tiempos, end in 1844. que también culminaban en And 1840. we are all to be gathered now around the sanctuary. Y por eso ahora todos debemos ser juntados alrededor del santuario. So the 7 times or the 25, Así 20, que los siete tiempos, o también conocido como los 1520, along with the 2300 days junto con los 1300 días and the 1335, y en 1335, all met the fulfillment todas llegaron a su prior cumplimiento to antes and on y en 1844. 1844. No more time prophecies. Ya no hay after más that. profecías de tiempo. So what carried over? Así que, ¿qué hora sigue? The 7 times dealt with the law of God. Los siete tiempos tenían que ver con la ley de Dios. So the law is Así magnified que, ¿qué es lo que hay que magnificar? La ley at the time of the last days. en los tiempos del fin. While Jesus in the most holy Mientras place, Jesús ahora está en el lugar santísimo, standing before the Ark of Covenant. delante del arca del pacto. What does the Ark of Covenant contain? ¿Y qué contiene el arca del pacto? The law. La ley. So the magnification is the law of Así que God, lo que ahora se magnifica es la ley de Dios, not time, no el tiempo, nor time setting. no el fijar The de third tiempo. angel's message El mensaje del tercer ángel is bigger than es time más grande que el tiempo and need not time to hang on it. y no necesita un tiempo al cual estar sujeto. So, brothers and sisters, we walk by faith Así que hermanos y hermanas, caminamos por la fe and not by time setting. y no por fijar tiempo. Just want you to see. Tan solo quiero que veamos. Every time we set a date, Cada vez que se fija all you tiempo, time setters out there, cuando hay every personas time que you set a date, you'll fijan wind up setting another fechas date y luego fijan otras fechas. because you are violating the ¿Por principles qué? Porque estamos al of hacerlo prophetic interpretation, violando los principios de interpretación and you profética. are taking away the landmark. Y estamos así quitando el cimiento, You're removing a foundational quitando el landmark fundamento of Adventism, del adventismo. and you're causing the people to go Y astray. estamos haciendo así que las personas se descarríen. So we're going to find. Así que vamos a encontrar, Watch what it said. noten lo que dice, Many, it says here, the shavings represent the rubbish, all manner of rubbish. sí que vimos que como el espiritismo representa toda esta basura que empezó a entrar, But the shaving represents spiritualism. Watch this. Spiritualism. But notice very here. The wild, it says here, spiritualism, the fancies and extravagance, this wile of the devil, which accomplish an awful work of death, is very fitly represented by shaving. nuevamente el espiritismo con todos sus lujos y extravagancias está bien representado por la basura que empezó a entrar. Many of those who drank down, shavings and all manner of rubbish. All right? Many of those who drank down the poison of spiritualism admitted the truth
of our past experience. Y muchos de los que tomaron de ese veneno del espiritismo admitieron la verdad acerca de nuestra experiencia adventista del pasado. And made, and it said, and made, it has been made, it says here, and from the fact many have been made to believe that spiritualism was the natural fruit of believing that God conducted the great Advent movement of 1843 and 1844. Y de esa manera Mercy. hicieron creer que el espiritismo fue el fruto de aquellos que guiaron este movimiento adventista entre 1843 y 1844. Did everybody catch that? Entonces, no sé si se They entendió, attributed the great Advent movement pero básicamente le atribuyeron al movimiento adventista of 1843 and de 1844. 1843 y They 1844. said, if you believe that, Dijeron, si ustedes creen eso, you are in spiritualism. están en espiritismo. Peter, speaking of those things that it says, Peter speaking, says, speaking of those who should bring in damnable Y heresies, Pedro, hablando acerca de aquellos que traerían herejías, even denying the Lord that e brought them, incluso negando al Señor, saying, by que los reason trajo. of whom the way of truth shall be evil spoken of. Y así, de esa manera, hablar de la verdad como de mal. Now, how far does spiritualism go? ¿Y hasta qué punto, hasta dónde avanza el espiritismo? Notice this with me. Noten esto conmigo. Samuel Snow was the one that gave the midnight cry El hermano Samuel Snow fue quien tuvo parte en la proclamación del clamor de in the medianoche. extra camp meeting of August. Y en uno de los 1844. campamentos en agosto de 1844. But later, Pero luego, after Jesus didn't come, luego de que Jesús no vino, he got disillusioned. él ahora empezó a entrar en un profundo engaño. And he thought himself to be Elijah, Y empezó a decir, a creerse The prophet. que él era el tercer Elías, el profeta. he thought himself to be Elijah. Él the se prophet. creyó a sí mismo que él era el profeta. This Elías. man, in his strange and wild career, Y este hombre en su carrera salvaje y extraña, listen carefully now, has also acted his part también tuvo su rol in this work of en esta death. obra de muerte que leímos Now, wait a anteriormente. minute. What was the work of death called? ¿Y cómo se le llamaba a esta obra de muerte? Spiritualism El espiritismo. is natural fruit. Wait a minute. What was the work of death called? Spiritualism, El espiritismo, with all its fantasies and con extravagances, todas sus extravagancias y todos sus lujos, this wild of the devil este engaño de Satanás, del diablo, has accomplished an awful work of nos decía anteriormente la interpretación del death. hermano Jaime White, que ha logrado una terrible obra de muerte. So when Samuel Snow began to attribute that he Entonces cuando was Samuel Snow empezó a Elijah, decir que él era Elías, this was a form of spiritualism. era una forma de espiritismo. That work that they said was the work of death. Que también aquí él lo escribe como una obra de muerte. And his course Y su curso de has had a acción tendency to bring the true position for the waiting saints into disrepute in the minds of many honest souls. y ese curso ahora hizo la tendencia de básicamente let me see, I'm trying to understand the line in his course, yeah. Disrepute meaning into reproach and all those things. Mind. Entonces, bueno, básicamente esto trajo un mal nombre, ¿no? Sobre aquellas personas que estaban honesta y sinceramente siguiendo este mensaje. Right? To this category, to this catalog of errors, I might add many more, such as the 1,000 years, Y bueno, a esta, vamos a decir, lista de errores que empezaron a meterse, también se podría mencionar, por ejemplo, los 1000 años. of Revelation 20, 4 and 7. De Apocalipsis 20, 4 y 7. In the past, En el pasado, the 144,000 los 144,000, of Revelation 14, 4. aquellos mencionados en Apocalipsis 14, 4,
They said those who arose and came out the graves after Christ's resurrection. Aquellos que se levantaron, empezaron a enseñar ellos, son aquellos que se levantaron después de la muerte de Cristo. Some were saying that was O 144,000. sea, empezaron a enseñar que esos eran los 144,000. The no work doctrine. También otras doctrinas como la doctrina de que ya no había que trabajar, The doctrine of the destruction of infants. la doctrina de que tenían que destruir a los infantes. These errors were so industriously Y propagated todos estos errores empezaron a meterse de manera tan industriosa and urged upon the waiting flock y empezar a ser empujados, promovidos sobre el redil, that at the time Brother Miller had the dream, que en el tiempo que el hermano Miller tuvo el sueño, the true jewels las verdaderas joyas were excluded from sight, es como que se perdieron de vista. and the words of the prophet were applicable. Y las palabras del profeta eran And aplicables. judgment is turned away El juicio backward, ha tropezado and justice standeth y la afar off. justicia está lejos. Now, it says, at that time, Y en ese tiempo, show you how time has been reapplied. para ver cómo ellos empezaron a reaplicar el tiempo, At that time, there were an Advent paper in the land. At that time, there was not an Advent paper in the land that advocated the cause of en present aquel truth. entonces aún no había un periódico del movimiento adventista que promueva la verdad acerca del mensaje adventista. It says here, the day dawn was the last to defend the true position of the little flock. Y la revista o el periódico de Day Dawn, que es como el despertar del día, vamos a llamarle, fue el último en defender la verdadera postura de la pequeña Grey, el pequeño. But that died a number of months before the Lord gave Brother Miller this dream. Y este periódico, Meaning this particular printing press. esta imprenta terminó mucho antes que el hermano Miller tuviese este sueño. And in its last dying struggle, talking about this Day Dawn print shop, in their last dying struggle, pointed the weary sighing saints to 1877, then 30 years into the future as to the time of their final deliverance. Y ahora empezaron a enseñar que para 1877, 30 años después, ahora sí vendría el tiempo de la liberación. What did they do? Entonces, ¿qué hicieron? They reapplied Empezaron the a time. reaplicar las profecías del tiempo. And we got a lot of people doing that today. Y hoy muchas personas hacen lo mismo. The casket Volviendo al cofre, represents the Advent truth ¿no? Representando la verdad adventista that Brother Miller published, que el To the world. hermano Miller publicó al mundo. as is marked out by the parable of the 10 Como virgins. también lo vemos descrito en la parábola de las 10 vírgenes. Marked out by the parable what? ¿Cuál parábola? The 10 La de virgins. las 10 vírgenes. So the parable of the 10 virgins is an illustration of the Advent. Así que la parábola de las 10 vírgenes es una ilustración del movimiento You adventista. can read that in Great Controversy. Y esto también lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos. It says the first time in 1843, La primera vez en 1843, the second in la the Tarry. segunda, el tiempo de espera. All right, I'm sorry. Something I missed out to bring out here. All right, yes. Okay, I got it. It says third. Now there's a few points here. That's what it was. Y bueno, aquí varios puntos. It says here, the first time La primera vez in en 1843. 1843. The second, La the segunda, Tarian time. el que se conoce como el tiempo de These espera o are de major demora, points of the midnight cry. ¿no? Los puntos principales del clamor de medianoche. First, 1843. The 1843. second, the Tarian La time. segunda, el tiempo de The demora. third, the midnight cry. Y el tercero, el clamor de At the medianoche. 7th month,
al séptimo mes, 1844. 1844. And fourth, Y la cuarta, the shut door. la puerta cerrada. No one who has read the second Advent paper Pero nadie que leyó los segundos artículos del periódico adventista since 1843 de 1843 will deny that Brother Miller has advocated these four important points. podría negar In cómo el Adventist hermano history. Miller pues abrazó las verdades de este mensaje. All right? This harmonious system of truth, or the casket, has been torn in Y pieces. Lord have mercy. este cofre de verdades armoniosas fue luego despedazado And en pedazos scattered among the rubbish y regado entre la basura by those who have rejected their own por experience aquellos que rechazaron su propia experiencia and have denied the very truths that Brother Miller so fearlessly y preached. to the negaron world. las mismas verdades que el hermano Miller predicó de manera tan vehemente al mundo. The man with the dirt brush Y el hombre con la escobilla represents the clear light of present truth, representa la clara luz de la verdad presente, as brought to view by the third angel's message, como la podemos ver en el mensaje de los tres ángeles, which is now purging the errors away from the remnant. que está ahora quitando los errores del remanente Which represents those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. y que los representa como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. At that time, James White and them were doing just that. Y en ese entonces el hermano White y compañía se encontraban en eso. But since that time, Pero desde ese tiempo, many now have forsaken muchos hoy the old paths of han Adventism. abandonado los caminos antiguos. And now we're denying the third angel's message. Ahora se está And victory over negando el mensaje de los tres ángeles, se está negando la victoria sobre el pecado. It says here, the cause of present truth began to revive in the spring of Y 1848. la causa de la verdad presente comenzó a reavivarse en la primavera de And has been 1848. rising and gaining strength from that time. Y de ese to the entonces ha present. estado surgiendo y cobrando fuerza en el mundo. The dirt brush has been moving and the errors have been passing away before the clear light of truth. Y la escoba ha estado quitando, ha estado moviendo los errores que se han tratado de mezclar con la verdad claramente dada. Some of the precious jewels who but a short time since were covered up and excluded from sight by darkness and error now stand in the clear light of present truth. Y ahora algunas de esas joyas preciosas que habían sido cubiertas por un tiempo, ahora están siendo sacadas a la luz en todo su esplendor y claridad, This como work, verdad presente. this work of bringing out the jewels Y esta obra de traer a la luz las joyas and purging away error y de purgar el error is fast increasing está aumentando rápidamente and is destined to move on with increasing power y está destinado a moverse con un poder creciente until the saints are all searched out. hasta que todos los santos sean encontrados. See, and receive the seal of the living God. Y que hayan recibido el sello del Dios vivo. Compare this with the 34th chapter of Ezekiel, Podemos comparar esto con el capítulo 34 de Ezequiel. and you will see that God has promised to gather his flock that have been scattered in this dark and cloudy Donde day. encontramos como Dios promete juntar a su grey que ha sido esparcido entre las tinieblas de nuestros Since días, desde 1844. 1844. Before Jesus comes, Antes que el Señor venga, the little flock ese pequeño rebaño, esa pequeña grey, will be gathered into the unity será of the faith. unida bajo la unidad de la Amen fe. to that, brothers and Amén. sisters. Amen to that. Amén. It says to be gathered unity of the faith. Jesus is now purifying Jesús ahora está unto himself a purificando peculiar para people, sí mismo un pueblo peculiar, zealous in good works. un pueblo celoso de buenas obras. And when he comes, he will find his church not having Y spot or cuando Él wrinkle venga, or encontrará any su such iglesia thing. sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this was the interpretation to the esta fue dream. la interpretación del sueño. Listen to the last part. Y escuchemos la última parte. It says here, whose fan is in his hand, because it goes back to here when it says, his church will be without spot or wrinkle, any such thing, whose fan is in his hand, Go ahead. okay, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner. Y cuando leemos en el libro de Mateo que con su mano él va a purgar la tierra en el sentido que va a recoger al trigo en su granero. Matthew 3:12. Esto lo encontramos en Okay. Mateo 3:12. Brother Miller closed his eyes in death. El hermano Miller cerró sus ojos December a la 22nd, muerte en el diciembre 22 de 1849, 1849. which fulfilled the following words in his dream. Y esto llenó las palabras del sueño que tuvo In the bustle, I closed my eyes. cuando for a decía moment. que en el bullicio él cerró sus ojos por un momento. This wonderful fulfillment Y este maravilloso cumplimiento is so plain es tan sencillo de ver that none will fail to see it. debería no poder verlo. The second casket, Y ahora el segundo much cofre, larger, más grande more beautiful y más hermoso than the former, que el primero, into which scattered jewels, diamonds, gold, donde coins were estaban gathered, esparcidos ahora las joyas, los diamantes y las monedas ahora habían sido rejuntadas, represented the broad field representan ahora el campo amplio of living present de la truth, verdad presente viviente, into which the scattered flock will gather, even the donde 144,000. había sido esparcida esta grey, pero que ahora iba a ser juntada incluyendo los 144,000. All of them Todos ellos having the seal teniendo el sello of the living del God. Dios vivo. Not one will be left. Not Y ni one un solo precious diamond will be diamante left precioso in the sería dark. dejado en tinieblas. Although some are not bigger than the Y point of aunque a pin, algunos no son más grandes que la punta de un alfiler, they will not be overlooked ninguno va a ser pasado por and alto left out in the day y when ser God's making up his dejado jewels. fuera cuando el Señor junte a sus joyas. Malachi 3, Malaquías 16 to 3 18. del 16 al 18. He can send his angels Y él puede enviar a sus ángeles and hasten them out, y apurarlos a que salgan, as he did Lot out of así Sodom. como hizo con Lot en Sodoma. A short work will the Lord make upon the earth, Una obra rápida hará el Señor sobre la tierra and he will cut it short y la cortará in en righteousness. justicia. When Miller saw the jewels placed back in the casket, Cuando Guillermo Miller vio las joyas colocadas de vuelta en bigger orden and more beautiful, en este cofre más hermoso y más grande, it represents him being resurrected. ahora también representa su resurrección. And with Jesus, Y cuando junto con he Jesús sees the jewels vea in the las place. joyas en el cofre. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, my appeal to you this evening mi llamado This para morning, I'm ustedes sorry, this esta morning. tarde, esta mañana, is that you will make your calling sure. es que podamos asegurar nuestro llamado. The casket with the jewels represents you. Porque ese cofre con joyas representa a ustedes. You who have Christ's righteousness within. Ustedes con la justicia de Cristo dentro de You who ustedes. surrendered to the love of God. Al rendirse al amor de Dios. Will you make up your mind Y decidirán that you want to be among God's treasure? que quieren ser parte del tesoro de Dios. Will you let Jesus let you be one of his jewels? Permitirán que Dios los haga una de sus joyas. You know what people do with jewels? ¿Saben qué hacen las personas con las joyas? Every now and then they take their jewels and they show it off. De vez en cuando las sacan para mostrarlas. Did you know that God is going to take the jewels, Y Dios va a tomar sus joyas. you, A ustedes. me, others, Nosotros. and show us off to all the universe? Y nos va a mostrar delante de todo el universo. He will say, these are they. Y dirá, estos son aquellos. These are they that came out of the great Estos son tribulation. aquellos que salieron de la gran These tribulación. are they that washed their robes and made Estos son them white
aquellos que lavaron sus vestimentas y las emblanquecieron in the blood of the Lamb. en la sangre del Cordero. These are they Estos son aquellos that follow the Lamb que siguieron al Cordero wheresoever he goeth. por donde quiera que So vaya. when Jesus goes to another world, Así que cuando Jesús vaya a otros mundos, an unfallen world, a mundos no caídos, immortal world, mundos inmortales, you have immortality. ahora ustedes también con You will go with him inmortalidad to that world. podrán ir con Él a ese mundo. When Jesus goes to a star Y ahora cuando Jesús vaya a una estrella, and talks about it, you'll be there. ahora uno puede estar con Él. When Jesus goes and looks at flowers in a field, Cuando vaya y camine por las flores en el campo, you'll be there. poder estar con Él. When Jesus sits near his throne, Cuando Jesús ahora esté sentado en su trono, you will be sitting near the throne with estar him, sentado cerca del trono con Él, looking out at the great multitude viendo ahora esas multitudes of the human race that have been saved in God's kingdom. de la raza humana que han sido salvadas en el reino de Dios. To Jesus said, Jesús dijo to him that overcometh, que al que venciere, to the last church he said it, y es el mensaje a la última iglesia, to him that overcometh, al que venciere, I will grant him to sit upon le my daré throne, que se siente en mi trono, even as I sat down my así Father como yo me he sentado con mi Padre en su trono. in his throne. In his throne. You are not going home to Así que no vamos solamente a casa, just a city. solo para sentarnos. The last day church is not just in the crowd. La iglesia del fin no está solamente entre la multitud. When some of you went to concerts when you were young, Cuando de pronto algunos de ustedes asistieron a conciertos de jóvenes, you sat in a crowd había la multitud and you looked at the people on stage. y uno veía a las personas que estaban en el escenario, But when you get to heaven, pero cuando estén en el cielo, because you were the last church, porque fueron la última iglesia, you will be in the throne with God, estarán en el trono con Dios, looking out at the crowd. viendo hacia la multitud. That's what Jesus Es lo que Jesús has promised you. te ha prometido. Will you say with me today, Lord, Entonces, vamos a decir, Señor, help me ayúdame to be para ser one of your jewels. parte de los elegidos, de Polish me, parte de las joyas. Púleme shine me, y dame brillo handle me, y moldéame make me to shine and give light. y permíteme Your glory. brillar y reflejar tu luz. Is that your desire? Si es su deseo, Will you pray with me right now? vamos a orar juntos. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we thank you le damos gracias that we can be one of your jewels. porque podemos ser una de sus joyas. Shine us, Lord. Por favor, ilumínenos Buff us. y complétenos. Make us to shine with your glory and your Permítanos character, brillar con su gloria, con su carácter. that we might give light Que podamos dar and luz. be among those who will lighten the earth with Y estar- your glory. Parte de ellos que alumbrarán la tierra con su gloria. And may others be brought in Y que otros también puedan ser traídos. and help us search out the precious jewels Y ayúdenos a poder buscar esas joyas that preciosas are to make up your kingdom. que serán parte de su reino. We thank you for this. Le damos gracias por esto. We thank you for the lessons and the warnings and admonitions. Le damos and gracias por las illustrations. lecciones, las advertencias, las admoniciones. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.